El desierto se extiende hacia el norte hasta el valle del Rimac y tierra adentro hasta las montañas que se elevan desnudas y áridas en la lontananza. Contrastan con ellas el verde y el fértil vallecito del Lurín en el sur y las azules aguas del Pacífico en el oeste, con sus pintorescas islas rocosas contra las cuales se estrellan las olas en incesante estrépito y sobre las cuales revolotea constantemente una nube de aves marinas. Las ruinas se componen de grandes ladrillos de adobe y las piedras ya mencionadas. Pachacamac es uno de los lugares más notables del Perú, porque aquí, según nos dicen los antiguos cronistas, estaba la ciudad sagrada de los naturales de la costa, antes de su conquista por los incas. Aquí se hallaba el santuario de Pachacamac, su principal divinidad, y aquí también erigieron los incas su inmenso templo del sol y una casa de las vírgenes del sol junto al templo de Pachacamac, cuyo culto, aunque se cuidaron prudentemente de no suprimirlo, procuraron más bien socavar y al final fusionar con el de su propia divinidad tutelar. El nombre de Pachacamac significa el que anima el universo. Dice George Squire: los incas derramaron su sangre al construir grandes ciudades. Luego los españoles, al llegar a esta tierra, destruyeron todo derramando sudor. Los mestizos de ahora también son así. Cuando trabajan, derraman solo sudor, mas no su sangre. Los indios de este tiempo somos el resultado de esta sangre inca y sudor español. Es por ello que nos dicen los de poncho rojo, mientras que a los mestizos les decimos los de poncho nogal. Entonces, en nuestros ponchos, el rojo representa la sangre del inca y el blanco el sudor español. Los mestizos poseen un solo corazón, como el durazno, y además es de piedra. Por eso no sienten afecto ni siquiera por sus padres. En cambio nosotros poseemos 4 corazones. Somos como la manzana. Nos identificamos con nuestro poncho rojo por ser a la vez hijos del Inca y de Jesucristo. Ellos fueron nuestros padres, quienes también tuvieron 4 corazones y derramaron sangre por nosotros. A nuestro Inca, los españoles le cortaron la cabeza, mientras que a Jesucristo lo crucificaron en Estados Unidos. Desde entonces, los gringos fabrican dinero usando su sangre. Este testimonio que transcribe Squire es de Máximo Quispe, comunero de la Illu Guayapata, Collana, Oaxaca. El paisaje andino posee grandes variaciones ambientales gobernadas por el Océano Pacífico y por la altitud de cordilleras y altiplanos. Es hostil a la adaptación de los seres vivos y, sin embargo, en el pasado tuvo carácter integrador. Cuando lo invadieron los españoles, las sociedades indígenas habían alcanzado notables niveles de complejidad política, social y económica. Aun cuando el Tahuantinsuyo había tenido carácter centralizador, hacia 1532 cada señorío étnico conservaba su identidad, a despecho de la fragmentación de la tierra. El conglomerado de comunidades relativamente unificadas logró preservar su cultura de región en región. Esto lo dice Luis Guillermo Lumbreras.
La conquista americana, durante los siglos XV y XVI, desplazó desde España a grandes masas empobrecidas de origen campesino que, agobiadas por los señores feudales, emigraron hacia las Indias. La nueva sociedad que forjaron trasladaba instituciones fundadas en la vieja patria y creaban otras nuevas. Su dirigencia civil, militar y eclesiástica, procurando, por su parte, consumar una reproducción imaginaria del viejo mundo en el nuevo, fue descubriendo no solamente América, sino también a España. Ese escenario, cuyas consecuencias son todavía visibles en nuestros tiempos, es fascinante para los antropólogos, tanto en términos teóricos como prácticos. El resultado de la destrucción de las antiguas culturas y los experimentos políticos sociales desarrollados durante la colonia son particularmente significativos para la teoría social y suscitan un interés específico cuando se trata de resumir sus dimensiones humanas en la actualidad. Las líneas que siguen pretenden enunciar algunas ideas elaboradas en relación con el inmenso fresco social que ofrecen Perú y Bolivia a los antropólogos en el marco de una temática más general que podría sintetizarse como el vínculo entre cultura y política y la colonización de una o muchas culturas. Cuestión para la que el mundo andino ofrece claros ejemplos, pero que no habrá de ser particularmente desarrollada aquí. En el pensamiento occidental y a lo largo de su historia de expansión, se han consolidado dos conceptos activos a la hora de definir los vínculos con las sociedades extrañas y que Todorov denomina reglas de Heródoto y de Homero. De acuerdo con la primera, los pueblos son buenos o malos según se hallen más o menos alejados de nosotros. Y con la segunda, los pueblos más alejados son más felices y admirables. Una y otra describen la naturaleza del choque étnico, y los extranjeros ibéricos las aplicaron al espacio conquistado a medida que profundizaban en el conocimiento social de los americanos antiguos y justificaban el trato que les daban en mérito a la mayor o menor resistencia que les oponían. En la convivencia íntima y forzada de la conquista, los antiguos pueblos andinos fueron sometidos al rápido desmembramiento de su cosmovisión y sujetos al nuevo orden colonial. En aquellos tiempos, pocas voces se escucharon para detallar lo admirable de sus formas de vida y sí muchas para señalar las costumbres que había que extirpar, por exóticas y paganas, a la mentalidad europea. El poblamiento de los Andes empezó con grupos cazadores-recolectores hace 10.000 años. El proceso general de desarrollo social llevó a una integración cada vez mayor con ese paisaje, de modo tal que la base material de la supervivencia, lentamente, derivó en la formación de comunidades campesinas, agricultoras y pastoriles, autónomas en lo étnico y políticamente unificadas en diversos momentos de su historia. Chavín, Tiahuanaco-Huari, Inca. No está claro qué impulsos, qué tensiones sociales o ambientales constituyeron esos movimientos de unificación y autonomía alternantes, pero sí que ese proceso es específico de América del Sur. Por otra parte, esa historia ha sido tan intensa que su marca es visible todavía hoy en las nacionalidades andinas y configura una situación de carácter antropológico, donde culturas indígenas o la fuerte presencia de la cultura simbólica y material indígena
en la sociedad nacional. Los restos arqueológicos de sociedades complejas prehispánicas y de arquitecturas coloniales evocan un lejano esplendor. Una de las consecuencias visibles e inevitables de la conquista llevada a cabo sin interrupción desde hace 500 años es una forma de patrimonialismo cultural que se ha expresado de dos maneras. Una es el tratamiento de la cuestión indígena, la cual siempre tuvo nivel de una cuestión de Estado. La otra puede ser sintetizada bajo la fórmula el pasado como política, una de cuyas facetas fue ejercida en la representación colectiva de la historia, sustentándola en la museificación de ruinas y huacos y en la artesanía popular. Estas modalidades de patrimonialismo siguen, en términos generales, trayectorias separadas, ya que una se relaciona con la cultura tradicional de la población viviente y la otra con las culturas muertas. Sin embargo, es posible advertir que se encuentran coaligadas en el interior de políticas que tienden o tendieron a la expropiación de la autonomía simbólica y material de los descendientes del mundo antiguo. El patrimonialismo compromete todo tipo de acciones, como por ejemplo, si dejar o no intocadas a las culturas autóctonas, si modernizarlas o desarrollarlas, si en tanto naciones modernas admitir disrupciones internas tan importantes como las de las etnias de fuerte carácter conservador, si se acepta que compete al Estado la promoción de cambios sociales que alterarán las economías autárquicas de las comunidades campesinas, cuya base social es indígena, etc. El patrimonialismo cultural, el cual puede ser entendido como apropiación política y material de las experiencias sociales de la población, con el objeto de construir la hegemonía de la clase dominante, no tiene como fin solamente objetivar la sustancia de la peruanidad, la bolivianidad, etc. Su razón de ser se basa en la naturaleza de las relaciones sociales, en una formación económica que requiere destruir el principio de reciprocidad comunitario y transformar en fuerza de trabajo libre y eficiente a la población aborigen y sus descendientes. El patrimonialismo puede describirse como síntoma y resultado de las relaciones políticas de subordinación que se hacen cada vez más específicas en cuanto existe un pasado culturalmente alternativo, que aun cuando parezca revalorizado, tiene que ser erradicado o asimilado para dar paso a un nuevo tipo de sociedad. Supone el gobierno del pasado, pero simultáneamente del presente. Su trascendencia solamente puede evaluarse a posteriori, particularmente cuando sus criterios fundadores están incorporados al sentido común. El patrimonialismo simbólico sobre los signos andinos puede verse como lo que resta del patrimonialismo político. Sin embargo, y a pesar de su lugar anecdótico y folclórico, articula un importante núcleo de sentido y de control social. El patrimonialismo positivo reivindica la indianidad y su autonomía cultural. En tanto, la simbólica y la cultura material son irreductibles a otras en el planeta y por consiguiente otorgan identidad a lo andino. El negativo, en cambio, la rechaza y procura llevarla hacia la transculturación, con el objeto de eliminarla como obstáculo al desarrollo. Si las comunidades son ajenas en lo que ellas representan en términos de materialidad, son propias o apropiadas en tanto cuestión de Estado.
A continuación, examinaremos aspectos de esta problemática con el fin de puntualizar algunas de sus dimensiones antropológicas, ya que se conecta con los debates en torno a la destrucción de las sociedades aborígenes y al tipo de subordinación política, generalmente definidas en términos de integración, que ellas guardan dentro de los estados nacionales. La reflexión tiene como punto de inflexión la patrimonialidad sobre la cultura o simétricamente la apropiación de la cultura a través de su conversión en objetos a ser apropiados. En el mundo moderno existe la tendencia a transformar en patrimonio algunas regiones de la simbólica cultural, especialmente cuando ella está vinculada a la identidad y a un capital fundado en los significantes exóticos. Esto no es extraño a los procesos de apropiación explícita de las reservas de cultura propia, que quedan como sombras de las antiguas sociedades desplazadas históricamente por la penetración del mercado. El patrimonio cultural es especialmente valorado por la antropología, la historia y la ciencia política. La antropología que procura arrojar sobre la humanidad una mirada multicultural hace su aporte más efectivo con el esfuerzo de llevar a cabo un juicio relativo a los valores de los pueblos estudiados cuando se aborda la investigación de su historia o de la naturaleza de sus sociedades. La política, por su parte, permite considerar sistemáticamente las dimensiones de poder y sumisión que han hegemonizado las relaciones sociales del siglo XV. Pero es la historia la que profundiza en los procesos patrimoniales, desnudando los mecanismos de dominación que les son inherentes. En todos estos campos, el patrimonio cultural significa la posibilidad de conservar una parte del pasado y también de la identidad social. Y esta última es considerada un bien comunitario. La arqueología, sector de la antropología dedicada a la llamada cultura material, no solamente descubre objetos culturales. En Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y de la Argentina, se afirma en la antropología en la medida en que recupera y registra la cultura material de aquellos antiguos cuya identificación y origen han sido olvidados, dentro de un complejo proceso social continental. Gran parte de los objetos culturales rescatados de la entraña de la tierra se guardan en los museos, invistiéndose de carácter patrimonial. Allí la intersección entre la antropología y la política viene dada en ellos a través de las varias dimensiones: la cultura, el Estado, las tradiciones culturales, el conflicto interétnico, el nacionalismo y el pueblo. El así llamado patrimonio arqueológico, como parte del patrimonio cultural que consiste en un concepto más amplio, está constituido por multitud de objetos museificados, aunque en rigor comprende yacimientos completos y de la magnitud de Machu Picchu o de Chan Chan, los que son tratados en forma independiente de su historia, es decir, como si fueran autónomos de su biografía cultural y de las relaciones sociales de producción que les dieran origen y sentido. Vueltos objetos científicos o mercaderías de antigüedades o huacos, parecen no ser obra de hombres históricos, sino de hombres abstractos y transformados por su nueva ubicación estético-heurística en el museo. Prestar atención al patrimonio cultural es buscar conciencia sobre las formas específicas de dominación que sin pausa se impulsaron desde el siglo XV. En ese sentido, el patrimonio arqueológico es un tipo de relación social dominadora, y trazar su génesis y desarrollo es hacerlo respecto de las relaciones de explotación humana. En términos más directos, las sociedades andinas de la actualidad están pobladas de masas muy pobres y de arqueología de museos muy rica. Las masas actuales, los sectores populares,
no se reconocen y no podrían hacerlo en el esplendoroso marco de la cultura material de sus ancestros. La forma en que el pueblo resuelve su existencia y su identidad es la cultura. Esto lo dijo Lumbreras. La cultura define el estilo de desarrollo de una comunidad, y cuanto más radicalizada su autonomía real, más alta habrá de ser la originalidad de sus productos materiales y simbólicos. Más dotado de identidad el modelo de existencia que propone a los extranjeros. Ese ha sido el caso de los pueblos andinos, y sin embargo en los países que han heredado las culturas precolombinas, el atraso económico, social, político nunca ha dejado de adjudicarse a las grandes masas de población campesina que exhiben las tradiciones del pasado aborigen y mestizo. El origen campesino que constituía a las huestes de Pizarro y a las gentes de los Ayllu debiera haberse encontrado en una experiencia social común. Mas no fue así. Mientras esos campesinos europeos provenían de la disolución feudal, los andinos provenían de una organización de comunidad fundada en la multiplicidad de linajes articulados en un sistema amplio de contraprestaciones y de redistribución. Los españoles dieron en América continuidad a una historia propia, forjada en las guerras de conquista contra el Islam, y los andinos fueron trasplantados a una nueva formación social de carácter fundamentalmente mercantil extractivo de las riquezas del Nuevo Mundo, a través del repartimiento y de la reducción. En él, el disvalor, la muerte y la dominación transformaron a los grupos sociales atados a la producción directa, rural y urbana, dentro de una unidad totalizadora y compleja. La colonia primero y la nación ecuatoriana, peruana, boliviana, chilena, argentina, después. En América Latina, estas naciones, repúblicas surgidas como consecuencia de las guerras de la independencia, son duales. Minorías blancas insertas en la modernidad, mayorías indias o mestizas subdesarrolladas. Una cultura hegemónica europea sostenida por la clase dominante y subculturas étnicas en distinto grado de integralidad realizadas por indios y mestizos. El nacionalismo latinoamericano tradicional fue el intento por edificar nuevas naciones culturales y se corresponde con tradiciones regionales en la época de la descolonización. En esos tiempos, una burguesía emancipadora, más luego una burguesía débil, promovía intereses anticoloniales, pero dependientes económica y políticamente de Europa y de Estados Unidos. La transición de la sociedad de clases casi se demoró hasta comienzos del siglo XX. La antropología clásica enfrentaba esta problemática usando una perspectiva que puede ser caracterizada como de internalidad-externalidad, que describe aproximadamente lo original de la realidad latinoamericana. De acuerdo con este enfoque, se verificaría necesariamente un cambio desde la sociabilidad tradicional a la sociabilidad moderna. Para comprender este tránsito, la antropología ha promovido un amplio conocimiento etnográfico y sociológico que en realidad no basta para dilucidar la naturaleza del conflicto social básico latinoamericano. Es necesario comprender ese proceso general como parte de una investigación política. Ante todo, se constata que la explicación antropológica se articula con la visión político-social de las élites dirigentes e intelectuales, para las cuales son válidas una de dos interpretaciones: o la independencia y la constitución de las naciones andinas significó una ruptura, es decir, las repúblicas liberales nacidas
En el siglo XIX hicieron tabla rasa con el pasado y las sociedades arcaicas, bajo el régimen colonial, se volvieron modernas por las guerras de la independencia. O significó la continuidad de las estructuras coloniales con predominio de una estructura agraria y la persistencia de la servidumbre indígena y la ausencia o estancamiento del mercado nacional. En un caso o en otro, los andinos se vuelven centro del esquema atraso-modernidad. La antropología es, pues, la disciplina necesaria a la constitución del Estado burgués y nacional latinoamericano. América Latina es presentada generalmente como un conjunto de culturas locales en las que el proyecto nacional hizo su aparición como otra política de las élites ilustradas en el siglo XIX. Ellas intentaron que las masas se identificaran con la nación. Fue así necesaria la convergencia conceptual y concreta entre Estado, nación y pueblo, y a tal fin se intercambiaron valores culturales de una a otra sociedad, y se alteró aquella que estaba fundada sobre las tradiciones autóctonas por el pasaje desde los valores tradicionales a las nuevas relaciones de trabajo contractual. En el devenir de ese proceso se construyó una dimensión nacional, históricamente construida, que se hizo depositaria de las identidades sociales en el seno de una totalidad unificadora de las diferencias de clase y de etnia. La interrelación entre formas modernas y atrasadas y la complementariedad necesaria con el capitalismo desembocó en un desarrollo desigual y combinado, articulado, específico, diferenciado y multilineal. Este contraste determinó la arquitectura de la sociedad poscolonial, iniciada una vez consolidada la independencia respecto de España. Y estas categorías se constituyeron en sucesivas líneas de fractura de la identidad latinoamericana en general y de los indígenas y sus descendientes en particular. En síntesis, América Latina configuró un estilo de desarrollo, el cual consiste en un proceso dialéctico entre las relaciones de poder y los conflictos entre grupos y clases sociales que derivan de relaciones dominantes de acumulación de capital, de la estructura y tendencias de la distribución del ingreso, de la coyuntura histórica y la dependencia externa, así como entre los valores e ideologías. Estado, nación y pueblo son categorías que expresan colectividades de larga duración. Estado y cultura están separados en la base social, pero tensan por constituirse en uno solo a partir de la construcción de la hegemonía por parte de las clases dominantes. Es el Estado el que despliega el mayor esfuerzo por delinear políticas culturales, aunque ellas no son de su exclusivo resorte. La negativa de los estados latinoamericanos a considerar a los indios como pueblos no significa sino el que no existen implicancias en el derecho a la autodeterminación. La pérdida de identidad india en la población mestiza es forzada por la discriminación social y racial y debe ser considerada otra forma de impedir el reclamo de la independencia. El término política cultural abarca todas las intervenciones del Estado y de las organizaciones civiles sobre lo simbólico. Ellas permiten la construcción de la hegemonía política, pero también resolver las principales contradicciones colectivas. Si la cultura es el conjunto de los procesos donde se elabora la significación social, entonces el predominio de una clase social sobre otra habrá de ser algo más que disciplinamiento puro de las otras. El conjunto de justificaciones y la búsqueda de legitimidad pública del orden social
Apela tanto a la coacción, discriminación, exclusión, como a la acción directa sobre los signos, también públicos. La intelectualidad y los funcionarios de gobierno en América Latina se enrolan en 3 movimientos que colocan en su centro a la cultura. Aquel que expresa interés por la preservación de la calidad de vida y de las formas autóctonas de las artes y de los saberes, aquel que utopiza el futuro convocando al progresismo modernizado, y por último, la reacción neoconservadora. En cada uno de ellos se definen jerarquías de capitales culturales hasta el punto tal que se debe reconocer el carácter de fuerza política que adquiere el patrimonio cultural, ya sea para preservar la identidad social, ya sea para simular en el seno del patrimonialismo la unicidad forzada de la nación latinoamericana. Esta dotación de significados se verifica con intensidad en los museos, en el arte de aeropuerto y en la artesanía. La arqueología les aporta materias, formas, estilos, artefactos y ruinas. La arqueología es un campo disciplinario con 150 años de trayectoria científica en Europa y con desniveles en los países latinoamericanos. Comprende una serie de preguntas, ideas, teorías, métodos de investigación y descubrimientos. Se debate entre la multiplicidad de consecuencias de los efectos transformadores de los agentes naturales de destrucción que hacen sobre los yacimientos arqueológicos y los casos, casi siempre extraordinarios, de conservación intacta de restos y vestigios, para los que Perú y Bolivia, por su ecología árida, son escenarios muy adecuados. Museos, arte de consumo y artesanía utilizan el capital simbólico que ofrecen teoría y campo arqueológicos en términos de patrimonio cultural. Este ofrece una matriz donde sostener y desarrollar una identidad, la expresión social e ideológica de la pertenencia a una colectividad. En los países latinoamericanos se verifica la lucha por el control de la identidad que se resuelve de 2 maneras desde la época colonial: por expropiación total o parcial de los elementos constitutivos de la misma, por reducción de la cultura propia o por acceso diferenciado a la cultura y al patrimonio cultural oficializados. Este enfrentamiento de proyectos, persistir en la identidad propia aunque ella resulte desvalorizada en el modelo de desarrollo, o renunciar a ella a través de la asociación, medios de comunicación y Estado, está en la base de la lucha por el control cultural y está consolidado en acontecimientos de orden político. Por otra parte, el patrimonio cultural hace visible a la cultura y a las relaciones políticas que subalternizan a la cultura popular. La cultura popular es vista por los antropólogos en coherencia con las definiciones consagradas en su campo disciplinario, como supervivencia de largas tradiciones, en su mayoría étnicas, en América Latina, indias. Se reflejan los relatos, en las costumbres culinarias, en las vestimentas, en los instrumentos y técnicas de trabajo, en la religiosidad. Su investigación los compromete con 2 supuestos alternativos. De acuerdo con ellos, y en primer término, la cultura popular es mero reflejo de la cultura dominante, respuesta resistente, pero pasiva, a los sectores hegemónicos que ceden funcionarios y políticos al Estado, que ven en ella la causa del atraso y sobre la que debe recaer el esfuerzo modernizador. En segundo término, la cultura popular es un universo específico, con propiedades particulares, impermeables en mayor o menor medida al impacto capitalista y tecnológico. En el primer caso, la cultura popular es resultado de la reproducción social infinita. En el segundo, es parte de soluciones de aislamiento, de pureza cultural, de laboratorio antropológico, etc. Pero más allá de los planteos políticos, culturalistas y populistas, museo
arte de aeropuerto y artesanía se vuelven tres perspectivas para entender el mundo andino en la medida en que consisten en tres modalidades de discurso. El museo como depositario de la ciencia, el arte de aeropuerto como convocatoria al consumo de las artes tradicionales, étnicas y antiguas, y las artesanías en tanto estética de las clases populares. Los tres están profundamente ligados, aunque no todo lo visiblemente que sería dable esperar, a la exégesis de la cultura popular, a la dialéctica entre lo culto y lo popular, y a la temática, nunca clausurada, de la identidad nacional. Es necesario advertir que el contexto contemporáneo de estos escenarios ya no es más el de la imagen espectáculo que provenía del siglo XIX, basada en lo visto, sino el simulacro interactivo del siglo XX, donde tiene lugar una nueva relación entre la serie cultural y la serie tecnológica, y donde impera lo construido, es decir, en los conglomerados de información a los que se accede sin una secuencia predeterminada y a través de palabras clave semi-aleatorias llamados hipertextos. En la medida en que ellos han entrado a la escenografía de los museos contemporáneos, los nuevos viajeros masajeados, tal como los describe la versión de McLuhan, por esta nueva comunicación computarizada y la ideología que les sirve, transforma a la periferia cultural en reserva cultural, haciendo como si ingresaran a la libertad del estado de naturaleza de Rousseau y tentando encontrar el buen salvaje de la cultura ilustrada. Los materiales culturales provienen de dos tipos de tradiciones, las auténticas y las inventadas. Las primeras son reales, en la medida que devienen por la serie de acontecimientos históricos, donde las comunidades reconocen o voluntariamente articulan su identidad, los rasgos que la vuelven una realidad continua para sí mismas. Las otras están formadas por los elementos que la voluntad política del Estado sobreimpone como expresiva de la nación. No existe antropología sin nación, sobre todo porque el mundo del siglo XX consolidó el proyecto nacional, subsumiendo a todas las diferencias étnicas, culturales y raciales bajo la categoría abstracta de ciudadanía, y cerrando, aunque provisoriamente, el debate sobre los vínculos legales entre los hombres. Solo una ciencia transversal a todas las culturas podría resolver las contradicciones entre el ciudadano del derecho y el hombre que especifica la diversidad humana. Solo la antropología puede dar cuenta de la multiplicidad de lo exótico y de los vínculos que fatalmente habrán de verificarse entre sociedades mutuamente extrañas. Pero aún más, solo la antropología puede dar al Estado-nación cuentas sobre los bolsones de etnicidad que resisten a su soberanía, especialmente en la medida en que sus estilos de desarrollo son divergentes. Este es el caso de los países andinos. Dichos lazos pueden concebirse en el plano de la universalidad, es decir, de la humanidad, y por lo tanto en su dimensión antropológico-ética, o en la perspectiva política del sistema de los derechos y deberes del hombre libre. Cuando etnia, clase y ciudadanía deben entremezclarse en el sistema político, y en tanto se verifica que la nueva sociedad de conquista las resuelve de algún modo, esa fue la tarea principal de la colonia, cultura equivale a política y no a humanismo. En países como Perú y Bolivia,
existió un tipo de conciencia especial respecto a este problema, el indigenismo. Este movimiento intelectual, basado en la antropología culturalista norteamericana, reconoce especificidades culturales y políticas a los indígenas y sus descendientes. Ha dado fundamento al trazado de políticas específicas de los estados latinoamericanos después de 1942, para integrarlos a la nacionalidad usando como base el relativismo cultural de la antropología culturalista. Por indigenismo se sobreentiende un movimiento cultural y político de base antropológico-científica que tuvo lugar a partir de 1920 y que convocó a importantes figuras intelectuales del continente. Pero el proyecto puede rastrearse hasta relativamente un lejano pasado colonial, en la medida en que subsiste una respuesta posible sobre la pregunta que ayer como hoy se hacían las élites latinoamericanas. ¿Qué hacer con los indios y con lo que ellos perdura en las masas campesinas? Desde la colonia la respuesta fue conservar a los indios como tales, con autonomía política y cultural. Así, entre comillas, la República de los Indios debía ser paralela, entre comillas, a la República de los Españoles. Pero pronto fueron obligados a vivir en reducciones y a pagar tributos, a realizar servicios personales, y la comunidad se volvió satélite del latifundio. El paradigma del indigenismo colonial fue la comunidad toledana, 1570-1575, cuya constitución estaba codificada en las ordenanzas del virrey Toledo. Las mismas abordaban el conflicto entre la encomienda, los derechos civiles de los indios y la autoridad real a poco menos de 40 años de dominio español. Su ordenamiento estipulaba un modelo de comunidad en la que el territorio de los indios sería proporcional a su número, que la propiedad habría de ser mixta, chacras privadas, pastos comunales, chacra de la comunidad, cuidado del ganado y venta de sobrantes. En la comunidad toledana, los bienes habrían de ser fiscalizados y las costumbres ancestrales desarraigadas. A Toledo se debe la institución de la hacienda para los blancos y de la comunidad para los indios. El visitador Solórzano, en Huancavelica, en 1648, efectuó una justificación burocrática de las reducciones, entendiendo socialidad por urbanidad, de la libertad condicional a los indios y de la autonomía cultural bajo la integración. La integración para Solórzano era castellanizar, mestizar y dejar de usar el traje español. El indigenismo moderno está representado en el mundo andino por Castro Pozo, por Valcárcel, por Mariátegui. Castro Pozo, en nuestra comunidad indígena de 1924, elaboró su teoría a partir del pensamiento socialista. Para él, la gran herencia indígena es el ayllu, el cual representa el socialismo originario de los indios, y por lo mismo es necesario estructurar cooperativas, granjas escuela y aportarles apoyo técnico gubernamental para sacarlos del atraso. Más tarde, Luis Valcárcel, con su Tempestad en los Andes, Historia del Perú Antiguo, desarrolló lo que puede denominarse una tesis indigenista radical. Opone el Cusco a Lima, la Sierra Trágica a los nuevos indios, y así el indio será el tipo de hombre que transformará al Perú. Mariátegui, por el contrario, sostenía la necesidad de denunciar el feudalismo en que se desenvuelven
las relaciones sociales peruanas. Allí, el latifundio equivale a servidumbre. Desde su perspectiva, la indianidad no es nación oprimida, y el verdadero papel histórico habrá de producirse cuando se transforme en un movimiento clasista revolucionario. Víctor Belaúnde, desde la posición social cristiana, proponía traspasar a las comunidades pequeñas propiedades que debieran expropiarse del latifundio, atender a su educación moral y religiosa y lograr su institucionalización en el Parlamento, en términos de su representación por el trabajo, favoreciendo leyes especiales para ellos y, en definitiva, construir el país alentando el mestizaje. La Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, en la que aparece la teología de la liberación como apoyo a las organizaciones populares, incidió asimismo en la formulación programática de la cuestión indígena y en la actividad de grupos católicos heterodoxos en el seno de las comunidades. Durante el periodo de la República Liberal, tanto en Perú como en Bolivia, se habían tratado de asimilar, tratando de borrar las fronteras entre unos y otros. Asimilar era volverlos peruanos o bolivianos y transformarlos en ciudadanos. Resultó en que los indios y sus variantes de mestizaje quedaron en las comunidades que expresan aún hoy su identidad. Fue en el Congreso de Pátzcuaro, en México, que quedó consagrado el indigenismo como movimiento contemporáneo. De acuerdo con sus principios, fueron realizados congresos indigenistas y se crearon institutos indigenistas nacionales, cuya misión era salvaguardar los derechos de las comunidades y sus culturas, aunque con distinto grado de efectividad en el continente. En síntesis, en términos generales, de lo que se trataba era de blanquear al indio a través de la integración. La problemática indigenista en Bolivia es presentada por Albarracín Millán como una producción de escritores de origen liberal, pero opuestos a la política oficial, hacia las comunidades con marcado carácter darwinista social. Resumimos su trabajo un poco extensamente en la medida de no contar con materiales bolivianos de primera mano. Según este autor, hacia 1904, Alcides Arguedas funda la publicación Guataguara y un movimiento indigenista ilustrado que tuvo varias etapas y distinto pensamiento hacia la cuestión. Albarracín Millán las describe como indigenismo literario, indigenismo filosófico, indigenismo sociológico e indoamericanismo. Todas ellas fueron simultáneamente relativistas, vernáculas, paisajistas y teluristas, llegando a influir en general a las artes literarias y visuales. Y en ese marco se manifestaron tres tendencias diferentes. Por una parte, la exaltación del colectivismo indígena, especialmente la escuela Ayllu de Lizardo Pérez. El refuerzo por la occidentalización sociopedagógica, representada por la escuela Marca de Rafael Reyeros, y el pedagogismo social, defendido por el normalismo Vicente Donoso Torres. Todos tuvieron carácter académico o educativo. Julio Alvarado, en su ensayo de sociología boliviana, presenta a quechuas y aymaras como, entre comillas, razas antagónicas, entre comillas, nacidas de la montaña y forjadas por ella. Distingue entre la comunidad libre de los Andes, la sociedad colonial bajo moldes esclavistas y el régimen de servidumbre desde la época de la República.
Para el indio quechua no existe ninguna actividad que no sea la agrícola como medio de supervivencia de la comunidad o en el régimen de servidumbre de la hacienda. El quechua es enemigo de la mecánica y a él se debe la inexistencia de maquinaria agrícola y de desarrollo económico. Otro autor, David Siles, La biología y la evolución de los pueblos, de 1938, afirma que los indios constituyen una, entre comillas, raza estancada, que hay que poner en movimiento y no una, entre comillas, raza degenerada. Las empresas mineras extranjeras los incorporan como trabajadores y la labor del indio en las minas fue la causa de su exterminación biológica. Siendo el sector demográfico dominante de la sociedad nacional, se volvió un caso de rezago social dentro del, entre comillas, período primitivo y luego en un, entre comillas, lastre social por la opresión a la que se vio sometido. La solución para este verdadero, entre comillas, tumor de tejido embrionario es, entre comillas, palanquear a esta gran masa de población promoviendo la transformación del medio ambiente social y político y con el aporte de la inmigración extranjera. El cambio debe consistir en la organización del Estado Nacional a través de la democracia orgánica que compensa las diferencias naturales con la igualdad jurídica. Elizardo Pérez da formación a un movimiento sociopedagógico de escuelas campesinas. Para la sociología indigenal, Bolivia es una nación de indios dominadas por minorías blanco-mestizas. Las escuelas campesinas serían instrumentos de liberación social y unidad básica de la sociedad socialista de Bolivia en el futuro. La escuela Ayllu sería el eje de la reconstrucción de la vida indígena, así como el normalismo lo es de la escuela individualista urbana. La escuela Ayllu es opuesta a la escuela urbana. No solo debe perseguir la alfabetización, sino también la reconstrucción del pueblo indio sobre los principios colectivistas incaicos. Se transformará en el futuro en un taller industrial al sustituir el comunalismo primitivo dominante y restituirá la cultura andina destruida por España. Bueno, este movimiento fue aniquilado por el Estado boliviano. La Escuela Marca fue una creación de Rafael Reyeros con la fundación de la Escuela Utama de Caquiaviri. Adversario de la rehabilitación india, proponía su readaptación, que debe eliminar la servidumbre. Lo que quedaba por hacer era incorporar en el sistema nacional a la parte indígena que aún no lo había hecho. No se trataba de revivir las culturas superadas, sino de adoptar nuevos modelos. Entre comillas, bolivianizar al indio sería hacer desaparecer su atraso y asimilarlo al mundo moderno. En el normalismo pedagógico, representado por Vicente Donoso Torres, el indio es susceptible de cambio, pero de cambio controlado. La escuela campesina debe seguir el molde de la escuela urbana, normalista. Queremos bolivianos, no indios. Era la síntesis que él daba del problema, insistiendo en aplicar programas uniformes. No considera la educación campesina como parte de la educación nacional, sino solo como una extensión del sistema nacional urbano. La escuela campesina debiera crear necesidades higiénicas, domésticas, culturales, etc., desconociendo la especificidad de la formación social andina. La otra gran tendencia indigenista, en un panorama de otros esfuerzos menores o más acotados, es el telurismo o la, entre comillas, mística de la tierra, que elabora una doctrina
de la, entre comillas, convergencia expresada por el carácter mediterráneo de Bolivia en el continente y por su carácter de tierra de contactos. Hay urgencia en cholizar y mestizar a la nación, en parte como resultado de la derrota de la Guerra del Chaco, cuya responsabilidad se adjudicaba a la oligarquía blanca. El espíritu de la tierra de Pelsa, el paisajismo de Roberto Prudencio, la bolivianidad colagüina de Federico Ávila, todas se esfuerzan por identificar el carácter nacional, la legitimidad del cholo y en encontrar el camino del collasuyo, al que adjudican el esplendor andino. El, entre comillas, hombre nuevo es mestizo. Asimilar, integrar, autodeterminar han sido las concepciones polares en la relación con el problema indígena. En el primer caso, la política cultural consiste en transculturar intensamente, reemplazando una cultura por otra. A ella respondió la tarea evangelizadora en todo el continente. La supuesta, entre comillas, imposibilidad de asimilación, por bárbaro, por indómito, por ignorante, fue causa del genocidio, por ejemplo en Argentina, hacia las etnias del Chaco, Pampa y Patagonia. La asimilación destribalizó, desindianizó, con el objeto de imponer una única cultura universal europea, aun cuando fueran reconocidas las características específicas derivadas del trasplante a América. Integrar alude a una política por la cual, reconociendo las especificidades de los pueblos originarios, se incita a adquirir las técnicas, ciencias, higiene, viviendas, etc., occidentales, pero respetando las lenguas aborígenes, sus religiones, sus costumbres compatibles con la modernización, con la esperanza de que tarde o temprano quedarán incorporados a la sociedad nacional. La autodeterminación no consiste en rigor en una política cultural, sino en un autoconvocamiento para desarrollar la autonomía de las comunidades de base indígena. Supone la independencia económica, política, social y jurídica, y solo se advierte en ciernes, sin desafiar todavía los aparatos estatales de la nación-estado peruana, boliviana, etc. Se apoya en la base demográfica y en la restauración del pasado americano. Tanto en el marco del patrimonialismo cultural, al que la antropología contemporánea ofrece materiales y modelos de interpretación, como el del indigenismo, es posible encontrar los elementos fundamentales de las formaciones discursivas a través de las cuales el pasado se elabora como tal. Ellos fueron tomando forma a partir de la necesidad de dar cuenta de la historia y sobre todo del presente nacional. Los acontecimientos históricos específicos en el gobierno social y las luchas derivadas por su control y mantenimiento integran el curso de lo que fue la política del pasado. A su vez, los acontecimientos históricos específicos en torno a la representación del pasado y su transformación en agencia social en el presente, invierten esa fórmula y la vuelven pasado como política. La arqueología otorga visibilidad al pasado social y político en la misma medida en que el montaje de sus materiales en los museos da lugar a los estereotipos fundantes del pasado como política, y necesariamente está imbricada con la situación del indio en América Latina y con una ciencia social latinoamericana interesada en dar respuesta a la cuestión indígena. Esta última es una cuestión de Estado porque es central a la forma que se dará a la nación. En los países andinos es notable el contraste actual entre la monumentalidad, es decir, la visibilidad y la notoriedad de los restos arqueológicos y de las costumbres públicas afirmadas en lo indio, con la política cultural de desindianización prefigurada en la urgencia de la modernización
material y cultural que conduce a tratar de dar invisibilidad material a esa herencia cultural. Construir un Estado y una sociedad insertos en el modo de producción generado por el capital es el núcleo de sentido y de acción de la política de la modernidad. Pero lograrlo requiere no solamente asimilar o integrar o destruir. La conversión a una nación unificada requiere procesos de comunalización donde sea central un cierto sentido de pertenencia. Centros para poner en efecto los diacríticos de la nación y medios para lograr acuerdo en lo imaginario de la nación. Los tres deben ser garantizados por estereotipos fundantes y fundados de la peruanidad, de la bolivianidad, etc. En ello consiste el uso del pasado como política y solo sería compensado por un uso y comunalización simétricas por parte de comunidades andinas de base indígena, proceso que hoy apenas se adivina. La particular situación histórico-antropológica, patrimonial y política puede caracterizarse de la siguiente manera. La heterogeneidad cultural de América Latina es producto de la conquista y colonización de pueblos con cultura propia. En este continente, la diversidad cultural no es diferenciación funcional de una sociedad compleja, sino pluralismo cultural, y se usa para racionalizar la situación cultural. El museo expropia la cultura material y la usa para ensalzar el pasado de la nación. Es, por tanto, una política que usa el pasado como política. El pasado como política ayuda a dar raíces y legitimidad al Estado. El imaginario social es una de las fuerzas reguladoras y unificadoras de la vida social. Consiste en la representación totalizante de la sociedad como un orden. En su corazón se encuentra el problema de la legitimidad del poder, especialmente desde el advenimiento del Estado moderno. Los signos del imaginario están frecuentemente estructurados y dotados de estabilidad y, por consiguiente, tienen potencia unificadora. El discurso es la fórmula ideológica que establece repartición, circunscripción, demarcación y distintas instancias de ordenamiento y procedimientos de control de los discursos. Habría una organización formal del discurso que regula todos los sistemas semióticos. Como lo real se haya superpuesto, surgen las formaciones discursivas, las que ponen algunas características aplicables a nuestro problema de investigación. Se describe el poder como perteneciente a la clase dominante. Sería el postulado de la propiedad. Se piensa el poder como fijado en el Estado. Sería el postulado de la localización. Se afirma que el poder está en la infraestructura. Sería el postulado de la subordinación o de la microfísica del poder. La formación discursiva que apuntala los montajes de museo y el uso de la iconografía andina inscriben en el pasado excluido en un ámbito donde este es conocimiento o investigación historiográfica o antropológica, y donde como producto de la situación del indio en América Latina, el mismo es patrimonio, y por lo tanto propiedad de la nación o de la humanidad. A su modo, formas de universal etnocéntrico. Se verifica la contradicción entre el debate del contraste entre el amplio uso de la iconografía de los huacos en las artesanías, falsificaciones fieles, museos arqueológicos, etc., y el pasado que se tensa por excluir como incompatible con el desarrollo. Los signos visibles de esta exclusión asumen modalidades menos obvias que el racismo directo y la integración cultural dirigida, y están presentes en la cultura pública andina en relación con los montajes sucesivos o superpuestos de la invención
de la nación. Las antigüedades, signo de la indianidad, han sido y son objeto de la ciencia pura, imaginada como independiente de la política. Pero no todo termina ahí. La antigüedad o el tesoro y las ciencias desarrolladas a través de ellos están en el interior, no afuera, de la realidad política que se reactualiza toda vez que se escenifica. En ese sentido, primordialmente, la interacción entre ciencia y sociedad puede verse integrada a tres tensiones, que vistas en conjunto son parte de la situación de los indígenas en América Latina. A. Colonización patrimonial de su presente, en la medida en que existe un esfuerzo por objetivar la identidad y la realidad de los andinos como sector de la sociedad destinado a desenvolver las potencialidades identitarias del país, es decir, como símbolos de la peruanidad, de la bolivianidad, de la ecuatorialidad, etc. Allí entonces sus antigüedades se tornan colecciones que las materializan y la cuestión indígena se torna problema de gobierno, de su integración definitiva a la nación. B. La patrimonialización, que es parte de la situación social de los andinos y de otros pueblos de América del Sur, en términos de subordinación, es un estigma cuya reversión sería parte de su liberación social. C. La patrimonialización estaría ligada a ideas que adquieren fuerza material, ya sea convenciendo sobre el carácter moldeable que tendrían los andinos, es decir, entre comillas, transculturables, integrables, ya sea especificando a los andinos como parte del pasado y no del presente. Así entonces la dimensión de la vida humana que los antropólogos denominan cultura es, entre comillas, realmente política de identificación con una cultura universal que es negación de toda otra cultura. En conclusión, hemos puntualizado algunas dimensiones de la cultura e identidad andinas correspondientes a comunidades que por conquista y subordinación han producido o han contribuido a configurar uno de los problemas sociológicos y antropológicos más fascinantes de nuestro siglo. Los estados nacionales, y antes los coloniales, los definieron como de transculturación e integración o asimilación, sin tener en cuenta el complejo proceso de clase-etnia que estaba prefigurando como un estilo de desarrollo específicamente latinoamericano. Una de esas dimensiones es la que hemos denominado pasado como política, o el patrimonialismo sobre la cultura extinguida, entre comillas. Ella es entendible solo desde el punto de vista y de poder de las élites dirigentes necesitadas de una antropología del atraso, como del indigenismo. Ellas forjaron la perspectiva patrimonialista de una cultura indígena y de sus sucedáneas, las culturas populares, así como de América Latina, como de continente imposible de unificar a través de un proyecto identitario debido a su carácter de conjunto de culturas locales fuertemente enquistadas en el atraso y con un pasado, entre paréntesis, indígena, demasiado resistente a desaparecer. En ese marco, el patrimonialismo es otra forma de cultura impuesta, hoy adosada a la arqueología, al arte de aeropuerto y a la artesanía popular.